Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 32 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Locución y presentaciones: Oscar Di Profio. Hablemos de Salud por Ecomedios y para todo el país. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, soy Ana María, ya me conocen, muchos años en el aire, 32 años haciendo salud y realmente les digo que estoy asombrada de todo lo que escucho, de todo lo que veo y bañada de coronavirus, ¿no es cierto? No infectada. Todas las charlas del día de hoy van a ir orientadas hacia un mismo tema. Estamos padeciendo, ¿no es cierto?, la falta de sentido común, que lo busqué en el diccionario, en ese viejo diccionario de hojas, ¿no es cierto?, que es la capacidad para juzgar razonablemente las intenciones de la vida cotidiana y decidir con acierto. Luego lo googleé y decía definición de Oxford, language, ¿no? El lenguaje Oxford. Tan de moda que está, que Oxford la vacuna, que Rusia la vacuna, que nos tienen hartos y enfermos. Pero por suerte, hoy vamos a hablar con la verdad. La verdad mía es que esto, por un largo año, va a ser nuestro amigo ideal, que es un barbijo. Yo lo acompaño de máscara. No estoy haciendo ninguna publicidad, ¿no es cierto? También al mismo tiempo me va a tener que acompañar. Dejé los guantes de látex porque me molestaban. Y hay que aprender a cuidarse. Lo digo en todos los programas, nadie tiene que indicarnos a esta altura cómo debemos cuidarnos. Debemos ser realmente artífices de lo que nosotros decidamos hacer con nuestra propia vida. Bien, programa de lujo, programa con amigos, programa que yo quiero que sea de utilidad y veraz. Y vamos a estar con la doctora Ángela Gómez, que es profesora, obstetra dedicada al diagnóstico prenatal. El tema, embarazo en época de COVID-19. Los voy a ir presentando a medida que van hablando para que ustedes sepan, porque mi costumbre era presentarlos de entrada y todos juntos. Y ya ha cambiado esta modalidad de Zoom, ha cambiado hasta la presentación. Pero no estos seres humanos y profesionales de lujo. Muy buenas tardes, Ángela Gómez. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Perdón, pero algo le está pasando a mi cámara que no me permite que me vean. Bueno, ¿Me escuchas bien? Yo te escucho. Si es problema tuyo, igualmente nosotros vamos a seguir al aire. ¿Está? Porque sí. Te escuchan. Perfecto. Señor operador, ¿puede ser de esta manera? Correcto, aprobado por personal que sabe. Bien, Ángela, como bien te presenté, y yo quiero hacerte una serie de preguntas, que es la que se hace
la mujer embarazada en este momento. Por ejemplo, vos estás recibiendo y tus colegas la misma cantidad de pacientes embarazadas que tenías antes de la pandemia. En realidad, las consultas han mermado por un par de circunstancias. Primero, porque se le ha pedido también a las pacientes que extremen los motivos de consultas, Sí. realicen muchas consultas online o telefónicas, y porque también los horarios de atención se han restringido. Y por otro lado, porque las pacientes tienen miedo. Entonces, también tienen miedo de acercarse. Yo trabajo en una institución pública, por lo tanto, da más miedo todavía poder acercarse a los consultorios. Gómez, es como que van a ver al cuco, porque realmente sabemos que los hospitales están atascados de personas con coronavirus, personas que se van a testear, y es muy lógico que una embarazada tenga lo que acabas de decir, miedo. Sí, totalmente. Igual la realidad es que es importante darles tranquilidad porque se ha diversificado la atención. Se trata de que algún tipo de paciente como él, son en general población sana, Exacto. ingresen por otro lugar o se atiendan en lugares donde es más seguro la atención, o inclusive en los hospitales se derivan a centros de salud para que no vayan al hospital en sí, salvo a realizarse algún estudio en particular. Ujú. Bien, Igual, y esto perjudica, ¿no es cierto? Si la mujer no se hace atender, perjudica al bebé que está gestando. en realidad, eh, hemos hablado de esto muchas veces, Ana. El Ujú. control prenatal es absolutamente importante. Primero porque el embarazo dura cierto tiempo nada más, y lo que no se hace o se detecta tempranamente sigue progresando y evita que uno pueda darle alguna solución de ser necesario. Entonces, se han acotado o se ha tratado de restringir algún tipo de número de controles, pero es fundamental que los realicen. Es importantísima la detección temprana porque el embarazo sigue teniendo las posibles complicaciones de antes de la pandemia. Exacto, y por De ejemplo, hecho, vamos a suponer, ¿no es cierto?, que una persona embarazada eh, está siendo atendida en el hospital, vamos a poner cualquiera, Pirovano. ¿Se reúnen las condiciones? sí, sí, por supuesto, sí. Inclusive se ha orquestado en la mayoría de los hospitales que hagan como un derrotero de controles o tipos de consultas en el mismo día, organizarles que se hagan el laboratorio, que se hagan la ecografía y se haga el control prenatal en el mismo día del mismo día de ir al hospital, cosa de que no tengan que ir 3, 4 veces en la misma semana. Se ha Ujú. tratado de organizar con los laboratorios y con los distintos profesionales, poder realizarle 2 o 3 prestaciones en el mismo día, cosa de acortar las salidas del domicilio y los ingresos al hospital. ¿Y cuál es el protocolo que existe de parte del paciente que va y de parte del hospital? La realidad es es exactamente igual que el de todos, el mantenerse alejado con la distancia oportuna con los otros, utilizar el tapaboca nariz y la higiene de manos. Depende del tipo de estudio o prestación que se le tenga que hacer. Nosotros implementamos, por ejemplo, con el servicio de ecografía, la higiene con cada paciente del equipo, eh, el cambio de camilleros, de Ajá. ser necesario. La paciente tiene que estar absolutamente tranquila. El ingreso de la paciente siempre se le ofrece el alcohol en gel para lavarse las manos, cosa de que todo lo que toque al ingreso nosotros nos aseguremos de que ella no trae nada, y a la vez cuando se va la higiene para que ella también se quede tranquila de que no se lleva nada
en la mano. Y Se Gómez, trata por ejemplo, de manipular la menor cantidad posible de elementos, ¿sí? Y nada, la higiene específica del equipamiento. bien, por ejemplo, de 1 a 10, antes de la pandemia, ¿cuántos pacientes iban a control y ahora? Y en realidad tenemos los consultorios atiborrados, porque teníamos, por ejemplo, eh, 9 consultorios para hacer ecografía y ahora están funcionando 3. Así que imagínate que los 3 que funcionan, funcionan llenos. Pero no quiere El decir que embarazo, haya aumentado el número de pacientes, sino que quiere decir que se ha reducido los consultorios. porque lo que pasa que dentro de los cambios que se han hecho en todas las instituciones es tratar de preservar al personal, eh, haciendo que en donde sea posible el número de médicos o de profesionales trabajen 15 días y se aíslen 15 días. Esto dentro de lo posible se trata de cumplir con este aislamiento preventivo, cosa de preservar si hay un grupo contagiado, puedan hacer el aislamiento y no se deje de cumplir con las prestaciones indicadas. Por Exactamente. lo tanto, hay un horario de control más cómodo para poder evitar poner en exposición al personal todo el tiempo. Correcto. La última pregunta, por ejemplo, cuando se tiene que dar a luz, ¿qué requisitos cumple, qué protocolo se dice, ¿no es cierto? Se cumple dentro de un hospital. Eh, la verdad es que ha cambiado mucho desde el inicio de la pandemia ahora, pero actualmente toda paciente que ingresa al servicio de maternidad, ya sea para alguna situación programada o por alguna urgencia, es hisopada. Todas las pacientes necesitamos, hay una distinción entre salas de pacientes cursando la infección COVID y pacientes que no la están cursando, así que se hisopa a las pacientes, se las deja en una sala intermedia esperando resultados, sin de la atención que necesiten, ya sea amenaza de parto prematuro, la indicación que tenga la internación, trabajo de parto, se desarrolla la atención correspondiente a eso y luego se las ubica en la sala destinada por resultado de hisopado. Los Ahora, hisopados tardan habitualmente 24 horas y la paciente, bueno, así ya podemos distinguir específicamente los cuidados necesarios, porque las pacientes embarazadas, la mayoría de las que tienen enfermedad son asintomáticas, pero tenemos que saber si están cursando o no la enfermedad, porque también son los recaudos que necesitamos darle con la lactancia. yo te dije la última Y porque, pregunta, pero no te puedo dejar ir. Te hago otra pregunta. ¿Puede ser, Ángela? Da sí, sí, la que quieras. da para 1 hora. Por ejemplo, quiere decir que hay que seguir con los controles prenatales, como siempre. Cada vez que se hace un control prenatal, a ver si yo entendí bien, se hace un hisopado y también el día de dar a luz otro hisopado. No, 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 no. Los controles no revisten de ninguna manera hisopado. El control viene a la consulta como lo hacía antes. Por supuesto, extremando los recaudos de mantener la distancia en la sala de espera. En el consultorio la atendemos y después todo lo demás que tengamos que hablar, mantenemos las distancias inclusive, la higiene de manos. Sí, todo eso Solamente se está hisopa a bárbaro. aquella paciente que ingresa. Bien, y ¿Qué? por ejemplo, Ángela, ¿tampoco se le toma con esa pistola la temperatura? Eso siempre es al ingreso de los hospitales. Está determinado que Perfecto. todos los pacientes que ingresan, sí, 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 se testean. Bien, Se testea con la temperatura, ¿eh? bien, bien. Ojalá que llegue rápido el testeo a través de la saliva y para hacerlo más ágil, ¿no es cierto? Y en 2 horas creo que, bueno, eso no me voy a meter porque tenemos a Roberto de Bach que va a hablar del tema. Ángela, yo te dejo en libertad
porque, bueno, por el problema que estás entrando vía telefónica y en otra oportunidad, bueno, ojalá que te pueda tener en estudios o nos podamos ver y te puedas quedar hasta el final del programa. Agradezco todo, más que clara, y bueno, hasta un próximo programa. ¿Te parece, Ángela? Sí, muchísimas gracias por invitarme, siempre es un placer. Nos vemos prontito, Ana, gracias. Hasta muy pronto, hasta muy pronto. Y ya le doy las muy buenas tardes a Celeste, que preside el grupo de hemoglobinuria paroxística, perdón, y nocturna. Ella nos va a explicar. Esto es una enfermedad poco frecuente, de difícil diagnóstico, fuera de lo común, pero que existe. Celeste, muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Un gusto, realmente un gusto poder entrevistarte. Contame lo siguiente y contale a nuestra audiencia ávida por aprender. ¿Cómo llegaste a esta enfermedad y de qué se trata? Bueno, nosotros como familia llegamos en febrero de este año a conocer la enfermedad porque Leticia, mi hija que tiene 14 años, presentó su primer síntoma. Nosotros somos de Miramar, estábamos en Miramar trabajando con nuestra rutina diaria y ella tuvo su primer síntoma, que es el síntoma más común que se da en este caso, que es la orina negra. No oscura, como muchas veces se habla, bueno, de la hepatitis. Este es orín negro del color de la gaseosa de cola, digamos, para ser más claros. Uh-huh. Y bueno, desde Miramar nos acercamos hacia el Garrahan ese mismo día y en 48 horas la diagnosticaron. La hemoglobinuria paroxística nocturna es una enfermedad que en muchos casos se tarda bastante tiempo en diagnosticar, en encontrar justamente cuál es la enfermedad. Justo en el Garrahan, el equipo de médicos ya había tratado a una paciente con esta enfermedad, entonces lo que se hace es una citometría de flujos, que es donde se detecta si está el gen clonado, el gen PIGA, presente en el cuerpo del paciente y en qué porcentaje. En el caso de Leticia tiene el gen en un 98%, por lo que da el resultado positivo de HPN. La verdad que fuiste al mejor de los hospitales, sin dejar de lado el Gutiérrez, sí, que es muy bueno, o Casacuna, que es muy bueno. Yo, como vos sabés, transmitía dentro del hospital mis 10 primeros años de programa, que no lo aprendí en mi carrera, sino que digamos que lo mamé el día a día y lo que soy, lo soy por el hospital Garrahan. Contar los síntomas. Bueno, el principal síntoma es, como bien la palabra lo dice, ¿no? Es hemoglobinuria, es porque los glóbulos rojos se rompen solos y se expulsan por la orina. Es paroxística porque es un hecho que aparece de repente, es un hecho paroxístico que no es que tiene un antecedente familiar, ni hay una cuestión genética o congénita, sino que es algo que aparece. Y es nocturna porque los primeros casos que se empezaron a investigar se daban en el primer orín de la mañana. Entonces se suponía que el proceso de la ruptura del glóbulo se daba durante la noche. Después, bueno, se llegó a la conclusión de que esto no era así, de que en realidad el proceso se da durante todo el día, pero ya le habían puesto el nombre de nocturna y quedó como hemoglobinuria paroxística nocturna. Después, uno de los síntomas también principales es al expulsar los glóbulos por la orina, el paciente vive con muchísima menos cantidad de glóbulos rojos que una persona sana, digamos. Leticia, por ejemplo, ingresó al hospital con un valor de 6,2 de glóbulos rojos. Nada. Que es un nivel muy bajo. Sí. Claro. Entonces eso genera gran cansancio físico, agitación,
los órganos se ven todos un poco afectados porque la sangre no llega en el estado que tiene que llegar a todos los órganos del cuerpo. Entonces, bueno, son las principales características de la enfermedad. Claro, aparte, por ejemplo, ¿esto aparece de niños o en la adolescencia? Hay muchos casos, hay un porcentaje muy alto de aparición en la adolescencia en mujeres, pero bueno, nosotros nos hemos contactado con pacientes y la mayoría de los pacientes que nos hemos contactado acá en Argentina, la enfermedad apareció de adultos. Porque algunas veces Claro, yo sé que ya. esto produce una torpeza en el andar o llevarse algo por delante y uno dice, bueno, es un chico, bueno, es un adolescente y pasa muchos síntomas por alto. Cuando hablas vos de nosotros, ¿te referís a la gente que en este momento forman el grupo que vos armaste a partir de tu descubrimiento? Claro, en realidad, como familia, cuando nos dicen el diagnóstico, que es tan complejo y nunca lo habíamos escuchado, cuando la doctora que nos atiende en el Garrahan, el grupo de hematología, nos dice es hemoglobinuria paroxística nocturna, lo que uno instintivamente, y creo que cualquier persona haría, es ir a Google, a San Google, Totalmente, donde uno Google, busca, doctor Google, sí. claro, y uno busca y empieza a googlear y empieza a ver, uno a veces lee, hay muchas cosas, hay que fijarse bien lo que uno lee, si está actualizado, si no, y buscábamos buscábamos a alguien que tenga la patología, con quien poder contactarnos, porque no conocíamos a nadie. Y bueno, en Argentina no había conformado un grupo, una asociación. Entonces nos costó mucho poder encontrar estos pacientes. Ingresamos a un grupo de WhatsApp, me contacté con una chica de La Plata, ella me pasó un teléfono, me agregaron a un grupo donde hay 12 pacientes en el grupo de WhatsApp. Hace un par de años, un par de pacientes habían pensado en formar una organización, pero bueno, con todo el tema mismo de que ellos son pacientes, y muchas veces el ser paciente no te deja tiempo para conformar una agrupación. En este caso yo soy la mamá de la paciente. Entonces, quizá eso es lo que me llevó a decir, tiene que haber un grupo de pertenencia donde si hay otro padre o hay otro paciente que le diagnostican HPN, pueda buscarnos y tener un contacto directo. Bien, bien, porque entonces lo primero a raíz de esa necesidad. Lo primero que nosotros, me incluyo porque yo también me descubrí una enfermedad poco frecuente llamada fiebre mediterránea familiar, cuando, ¿cómo te puedo decir? La medicina me dejó de lado porque antes era todo físico y ahora es todo mental, ¿no? Era una estresada. Y yo descubrí mi propia enfermedad a través de Google, porque los médicos ahora me dicen, Ana María, sos de libro, porque si yo lo descubrí simplemente siendo periodista médica y siendo tosuda, tuve que ser de libro, porque yo tuve que leer todos los síntomas y dije, esta soy yo. Entonces ahí yo también armé una asociación, sé de qué se trata y por eso yo siempre ayudé a las asociaciones en estos 32 años, pero a partir de 3 años, una vez por semana yo tengo una asociación porque son madres luchadoras, familias luchadoras y que algunas veces saben más que los propios médicos, porque empiezan a ver en qué país hay más, me comunico con este país, con el otro, con esta madre, y se arman verdaderas familias. Yo lo que necesito en este momento, que digas cómo se pueden comunicar con vos para, bueno, si hay alguna sospecha. Bueno, hay un Facebook, una página de Facebook que es Grupo Argentino de HPN, Grupo Argentino de HPN, que bueno, ahí mismo está el mail también, el mail es grupohpnargentina@gmail.com y el número de teléfono que está como referencia en la página es el mío,
que es 02291 155 24 651. En este caso, bueno, gracias a la gente también de ALAPA que nos dio una mano, pudimos conformar el grupo, armar la página. Estamos todavía en proceso de formación porque es algo muy nuevo. A nosotros nos diagnosticaron en febrero, nos contactamos en marzo. Todavía estamos con Leticia con el proceso de la medicación, porque si bien es una enfermedad crónica, tiene un tratamiento que es el Soliris Eculizumab, es la medicación que ella debe tomar, que se le deben administrar en realidad porque se pasa endovenosa cada 14 días. Es una medicación de altísimo costo. Sí. Estuvo durante un tiempo catalogada como la medicación más cara del mundo. Lo sé. Exacto. De ese tema yo voy a traer gente para hablar. Y una de las personas que voy a traer es quien preside ALAPA, que es Florencia Braga Menéndez, a la cual también pertenezco, entre otras entidades, para que explique el problema que existe con los medicamentos biológicos, con un costo que no hay ni Estado ni familia que los pueda realmente bancar. Yo te repito a ver si está bien para que la gente tome nota. Grupo Argentino de HPN, repetilo por favor. Es en la página de Facebook. Grupo Argentino de HPN, nos pueden buscar así en Facebook. Perfecto. En la página de Facebook, y después se pueden contactar por mail o por teléfono, por WhatsApp. Yo siempre digo, poquito a la gente, lo más cortito es lo que a la gente le queda más grabado. Y yo el resto voy a tratar de ir pasándolo para que la gente tenga todos los datos. Yo te felicito por tu labor, te felicito por el tipo de madre que sos, que diste en lo que vos querías, y felicito a esa maravillosa médica que una vez en la vida tuviste suerte, tuvo la enfermedad que tiene tu hija. Te agradezco, Cecilia, muchas gracias, un beso a vos y a tu familia. Será hasta un próximo programa, ¿te parece? Muchas gracias, Ana María, gracias por dejarnos el espacio y poder difundir un poco de lo que es la vida con el HPN, que quizá en algún lugar del país alguien está escuchando y no sabe que existe la agrupación y se puede contactar con nosotros. Seguramente, y yo lo voy a volver a pasar. Ahora, gracias. Un pequeño corte y regresamos enseguida con el doctor Roberto de Bach. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la ciudad, a la cabeza, 9.423. En provincia, 7.830. En Córdoba, 0.244. En Santa Fe, 1.392. Y en Entre Ríos, 8.802. Fueron los resultados de la edición matutina, auspiciados por Bombonería Bombonela, Corrientes 1479, La Casa del Chocolate, Carnes Seleccionadas Benito, Tapalqué y Lisandro de la Torre Mataderos. No cocine más. Pizzería La Posta, San Juan y La Rioja. ¿Acertó? Festéjelo con un buen vino. Vinoteca Rubí, Santiago del Estero y Hipólito Yrigoyen. Fueron los números de la suerte. Volvemos a las 18:30 por AM 1220 Ecomedios. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle. Lavarse las manos frecuentemente y usar el barbijo casero cuando salimos y en el trabajo. Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás. Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa. Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Consejos de prevención de Acord Salud. Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Acord Salud te recuerda: puede afectar a cualquier persona, principalmente a adultos mayores de 60 años y personas con afecciones preexistentes, como hipertensión arterial, diabetes, etc. Consejos de prevención de Acord Salud.
Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Look 5D. Transforma y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. Depilación definitiva, masajes, maquillajes, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D. José María Moreno 393 Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram Look 5D. Y ya estamos con el doctor Roberto Debac. ¿Estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario, un gusto tenerte. El doctor es vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Y bueno, va a hablar de algo que nunca escuchamos hablar, como es coronavirus en la actualidad. Y esto vaya que es un chiste. Yo quisiera, Debac, que esto fuese algo diferente a otros programas, en el sentido de qué de nuevo se puede aportar, y desde acá, muy humildemente, tratemos de ayudar a la gente que está bombardeada de un montonazo de noticias que, digamos, la cuarta parte no es veraz. ¿Qué hacemos? Bueno, hay muchas preguntas en una. Hoy en día lo que sabemos es que la infección con coronavirus cada vez produce menos mortalidad. Esto no se dice diariamente, pero la verdad que esto es una realidad en el mundo. La mortalidad está bajando. En Argentina, si bien es alrededor de 1.7, es decir, casi 2 personas fallecen lamentablemente cada 100 personas, nosotros sabemos que la cantidad de casos que hay en Argentina seguramente hay que multiplicarlo por 10 o por 12, entonces eso se llama un coeficiente de correlación, o sea, la mortalidad inclusive va a ser menor al final del camino, que va a ser seguramente de 0.6, 0.7. Quiere decir que son 7 personas que van a lamentablemente fallecer por cada 1000 personas que están infectadas. ¿A qué se debe esto? Y se debe a que hay ya algunos medicamentos como la dexametasona, el corticoide, la utilización de plasma, mejores conocimientos de los terapistas, las enfermeras, los kinesiólogos en asistir a estos pacientes. Entonces es una enfermedad que está teniendo cada vez más baja mortalidad. Ahora, ¿esto quiere decir que es una enfermedad benigna? No, es una enfermedad que tiene más complicaciones que la gripe habitual, que al no tener previa contacto con este virus se produce lo que se llama la explosión epidemiológica, gran cantidad de casos hay, y entonces bueno, al haber gran cantidad de casos van a estar infectados. Un grupo importante no va a saber que está infectado, que va a ser asintomático, y de los que saben que tienen la infección, el 80% van a tener enfermedad leve, el 5% va a requerir una asistencia hospitalaria y menos del 1% de los pacientes va a requerir una asistencia respiratoria, o sea, el 2% va a requerir una terapia intensiva y menos del 1% va a requerir asistencia respiratoria. O sea, estas son las cosas que hay también muchos datos acerca de las vacunas que van a producir seguramente
un impacto en la reducción en el control de la pandemia. De esas hay una media docena que están muy avanzadas, que son la de Inglaterra, Estados Unidos, China, ahora algunas otras de otro lado, Francia, etcétera, que seguramente antes de fin de año nos van a mostrar resultados muy positivos. Ahora, uno puede elegir, por ejemplo, cuál vacuna se puede poner o se va a poner, o es la que entra al país. No, lo que pasa es que primero hay que documentar que estas 6 vacunas o más sean eficaces y eficaces y seguras, porque son miles y miles de personas que están siendo estudiadas en el mundo. Ahora, seguramente estas vacunas van a tener comercialización, pero también va a haber acuerdos como el que están ocurriendo, el acuerdo entre Argentina, México, con una de ellas. Se generan acuerdos internacionales para tener la vacuna de muy bajo costo y que los 2 grupos poblacionales que primero la tienen que recibir son aquellos que son los trabajadores de salud, todo el personal esencial y los mayores de 65 años y las personas que tienen enfermedades de riesgo. Por supuesto, ahora yo te hago una pregunta, te voy a ir cortando a medida que algo me queda con duda a mí, y si me queda con duda a mí, también le puede quedar con duda a alguno de los que nos están escuchando. Muy bien. Probablemente vos estás hablando de la de Oxford. Una de ellas, dije media docena, una es Oxford, la otra es Laboratorio Moderna de los Estados Unidos, otra es la del Laboratorio Pfizer de Estados Unidos, 2 vacunas chinas, una del laboratorio Sinovac y otra del laboratorio Sinopharm. Esas 2 vacunas chinas son inactivadas, son coronavirus inactivados, que es como si fueran las vacunas antigripales, y las otras son vacunas de diseño molecular. Espérame acá, porque nosotros sabemos, pero la gente no. Cuando decís diseño molecular, ¿son sintéticas y no es virus vivo? Hay una de ellas que es la de Oxford, que es un virus de mono no infectivo para el humano, de adenovirus, un virus respiratorio, que se le saca una parte de ese virus y se le inserta una parte de las espigas, de los puntitos que salen del coronavirus, que son los que dan la respuesta inmune. Eso luego se inyecta a las personas, y las personas, al reconocer a ese virus como algo desconocido, pero no es infectivo, pero sí tiene la proteína del coronavirus, empieza a despertar anticuerpos. Y las otras también de diseño molecular son unas vacunas que se ve, el virus tiene una secuencia de moléculas, una molécula al lado de la otra. Entonces ya se conoce cómo es la secuencia molecular, y entonces se diseñan moléculas parecidas, y eso genera la respuesta de anticuerpos. Es un poco más complicado, pero así es complicado para la persona que no conoce y no para ustedes que lo manejan. Otra pregunta, la vacuna de Oxford, que es la que a mí más me interesa porque es la que más ruido, a mí y a la gente, que es la que más ruido está haciendo. ¿Esta qué tipo, digamos, de sistema tiene? ¿Del virus, del mono? O... Del virus del mono, que se saca un pedacito del virus, del adenovirus de mono, y se le inserta una proteína del coronavirus. Entonces, quiere decir que está probado ya en el mono, ¿no es cierto? En humanos ya se probó la de Oxford. No quiere decir que está porque sea el mono. ¿Cómo? Es el que produce infección en el mono, pero no produce infección en el humano. Y ya los estudios, han habido estudios en humanos, en Inglaterra y en otras partes del mundo, que demuestran que la vacuna es segura, no produce más efectos adversos que los locales en el 30% de las personas, y que produce una respuesta de anticuerpo muy alta luego de inyectada. Yo te hago esta pregunta. Ahora lo que se espera es el estudio final de lo que se llama fase 3, que es para saber en miles y miles de personas si la vacuna es segura y si es eficaz en reducir
la probabilidad de infección. ¿Esta prueba se va a hacer en muchos países y también en Argentina? No, la de Oxford no. La de Oxford se está haciendo estudios en Inglaterra, en Estados Unidos, en Brasil y también en Emiratos Árabes. En la Argentina lo que se va a hacer es la probabilidad de producción de la vacuna. Es decir, se va a traer algunas moléculas de Inglaterra, acá se hace replicar todo el virus y luego de hacer todo el desarrollo aquí en la Argentina, se envía a México para que México se fraccione y se coloque en los frasquitos para hacer la formulación final. Claro, porque algunos piensan, yo escucho a todos, ¿no es cierto?, que son demasiados, porque vos sos un investigador, un especialista, nos conocemos de años, pero están los opinólogos, que se ponen doctor, doctora, que dicen cualquier cosa. La preocupación de la gente es la siguiente. Por ejemplo, llega la vacuna y me parece que no tiene la suficiente cantidad de tiempo como para decir, bueno, situaciones adversas que puede provocar la vacuna, como toda vacuna, ¿no? Cuando comience. Cuando comienza. Ya fue estudiado en fase 1 y en fase 2. En fase 2 se inyectó a 1.000 personas, 500 se inyectó la vacuna y 500 no, y se vio los efectos adversos y están en seguimiento. Pero también la vacuna va a estudiar más de 60.000 personas en el mundo antes de que sea aprobada. Los 30.000 de Brasil, los miles en Inglaterra, es decir, no es que es una vacuna que se da a 1.000 personas y después se va a aprobar. Todavía falta la aprobación final después de miles, de decenas de miles de personas que han sido administradas. ¿Y cuánto se estima, Roberto Debac, cuánto tiempo se estima que la vacuna va a poder llegar a la Argentina? Vamos a hablar de la de Oxford, por ejemplo. La de Oxford, si los estudios en el mes de septiembre ya se empiezan a publicar a fin de septiembre y si está la producción al mismo tiempo, para el primer trimestre del 2021 seguramente esté disponible la vacuna. Ajá, perfecto. Enero o marzo del año que viene. Perfecto. Tenemos ya nada tenemos, se nos escapó el tiempo. Una tal doctora o no sé qué, Bruno, que estuvo diciendo una sarta de cosas que hizo mucho daño. Y hace mucho daño porque la señora, porque no sabemos inclusive si es bioquímica, no hay manera de poder encontrar cuáles son sus títulos. Pertenece a grupos antivacunas internacionales, aunque parezca mentira, desde Argentina también se puede pertenecer a cuestiones internacionales. Ella dice que cualquier cosa visiten una página de internet donde hay ciencia, salud, etcétera. Y cuando uno ve y busca quiénes somos, aparecen una cantidad de antivacunas del mundo y de Argentina. Jarvis de Argentina, John Kennedy, un médico de Estados Unidos, antivacuna, Wakefield, que es otro inglés, que es un médico fraudulento internacional. Pensamos que la doctora también es un fraude. Pensamos que la señora Bruno es un fraude. Es más, tal es así que pensamos que es un fraude. La Sociedad de Inmunología Argentina hizo un comunicado. Exacto, lo leí. No lo hacen las sociedades esto, pero hacen comunicados desmintiendo todo lo que dice. Y recién está publicado en la revista Medicina de Argentina también otra burrada que dice acerca de que el virus no se puso en animal. La verdad que no vale la pena hablar de la señora Bruno. Hace mucho daño, por eso hoy está sacando... Exacto, no le crean, es mentirosa y no sabemos si tiene títulos. Perfecto. Me quedaría ahora charlando con vos, pero yo acá estoy viendo ya a mi gran amiga María Cecilia que dice... Hoy no hablo, porque yo me entusiasmo con todos y el último lo tengo que invitar para otro programa que siempre a todos los invito porque se queda con corto tiempo. Así que yo te agradezco mucho, te dejo en libertad porque sé que tenés que seguir trabajando
Muchísimas gracias por la invitación. Y tus palabras fueron, bueno, de alivio para mucha gente que nos está viendo, que nos está escuchando y que después nos levanta por las redes. Un beso enorme y hasta prontito. Y por ahí tengo a mi gran amiga María Cecilia López, que es psicóloga especializada en psicoanálisis de niños y abuso sexual, capacitadora y autora, aunque no se crea, de 15 libros, de los cuales yo 5 tengo. Va a hablar precisamente de tipo de abuso, cómo evitarlo, dónde se produce. Muy buenas tardes, Cecilia, un gusto verte. Abrí el sonido. Ahora, a ver. Perdón, ahí está. Hola, Ana María, es un gusto estar en el programa nuevamente. Estamos acá para hablar. Yo soy especialista en abuso sexual en la infancia. Trabajo con víctimas de violencia y de abuso sexual de todas las edades, y especialmente de niños, que es la población que a mí más me preocupa. Exacto. ¿No es cierto? Podemos hablar de muchas cosas. En este momento, sabés que 1 de cada 5 niños es abusado en el mundo. Uh-huh. Estamos hablando del 20% de la población. Entonces, si la población son 7.000 millones de personas, estimativamente, estamos hablando de que hay más de 1.000 millones de víctimas. Es tremendo el número. ¿Qué? Es tremendo el número. Cuando uno lo pone en cifras concretas, en estadísticas de UNICEF, ¿me entendés? Uno toma dimensión de la pandemia que significa el abuso sexual en la infancia en este momento. En este momento y siempre, lo que pasa que ahora se está estudiando. Es intrafamiliar muchas veces, ¿no es cierto? La mayoría de las veces, el 80% de las veces es intrafamiliar, o de una persona allegada y conocida del niño, ¿no es cierto? Esto produce estragos en el psiquismo de la persona, en la vida de la persona, del niño, y después cuando va creciendo, del adolescente y del adulto. Se dice que el abuso sexual es comparable, especialmente el incesto, es comparable a estar en un campo de concentración. Tremendo. A estar en una guerra, en un shock por bombardeo. Es comparable, lo que produce a nivel psíquico, es comparable a un shock por bombardeo, o a que se te muera una persona, la que vos más querés, en un momento, de un momento para el otro. Es un shock, es un trauma realmente. O de un accidente que te parte la columna, es comparable a eso. Vos fíjate que los niños que son víctimas de incesto, a la noche son abusados, violados, y a la mañana siguiente tienen que hacer de cuenta que todo está bien, sonríen y toman el desayuno con su torturador. ¿Comprendés? Es tremendo. Se está haciendo mucho desde hace muchísimos años. Sé que están trabajando ustedes porque 15, 18 años que nos conocemos. Ahora bien, sé de personas que tienen 45, 50 años y ahí se animan a hablar porque se dan cuenta que en el hogar también está pasando algo con sus hijos o con sus sobrinos. Exactamente, Ana María, porque todo lo que no se puede elaborar, es decir, entender en la niñez, eso queda guardado a nivel consciente o inconsciente muchas veces, porque muchas veces queda guardadito en el galponcito del inconsciente, pasan los años, la persona adulta empieza a tener ataques de pánico, empieza a tener problemas en la sexualidad, una serie de sintomatologías que no tienen explicación médica, y resulta que cuando comienzan una terapia van remontando y van conectándose con su historia pasada y aparece muchas veces el tema de un recuerdo traumático en cuanto al abuso sexual y muchas veces en la primera infancia, o sea, antes de los 6 años. Para sobrevivir frente al incesto, ¿qué hacen los niños? Lo bloquean, lo olvidan, lo niegan, aplican mecanismos de defensa, por ejemplo, la disociación,
que uno los ve que son chicos contentos, que alegres, que de pronto se hacen pis todas las noches, porque hacerse pis también es un síntoma del abuso sexual en la infancia. No, antes se creía que era por casualidad, porque yo también, la madre decía, yo también me hacía pis cuando era chica, pero no. Entonces, cuando son síntomas que se repiten, bueno, hay que estudiarlos, hay que mandar a los chicos a un psicodiagnóstico, porque si no eso después a veces se mal confunde con que es un capricho del chico, porque le nació un hermano. Siempre hay que investigar. Siempre hay una excusa. Yo recuerdo, López, hace muchos años atrás, que vos contabas que una maestra descubrió que un chiquito, a través de sus dibujos, que era abusado. Entonces habló con la madre, lo negó, estaba siendo abusado por el abuelo. Incluso cuando le hacen la cama, no sé si seguirá siendo de la misma manera, porque este caso te hablo muchos años atrás, que lo contaste, cuando le hicieron la cámara Geiser y vieron los dibujos, entonces el defensor decía, si está haciendo un dibujo, el chico no puede inventar un pene o una posición, porque tiene 4 años. El chico está dibujando lo que el chico le están haciendo, ¿no? Tal cual. En la cámara Gesell se evalúan a los chicos, sí, y bueno, y los chicos lo manifiestan de muchísimas maneras. A través del lenguaje gráfico, a través del lenguaje corporal, a través de cómo hablan, cómo se expresan, la expresión facial también, a través de los juegos. Otro día vamos, si querés, hablar de los juegos patológicos. Totalmente. Y otro sí. día vamos a hablar de los dibujos patológicos. Porque esto ayuda muchísimo a prevenir desde las mamás, que es lo que a mí más me interesa, desde la propia familia, para que no sea tarde, digamos, ¿no es cierto? Los chicos, se calcula que solo el 20% pone en palabras el abuso sexual que está sufriendo, porque esto es un secreto para el chico. Sucede en general que está amenazado por el abusador, por el agresor sexual, lo amenaza de muerte o le dice te voy a matar a tu mamá, te voy a matar a tu hermano si hablas. Entonces los chicos realmente se asustan y no hablan por años. Y son seductores. Y cuando hablan, siempre hay que creerles. ¿Qué? Y son seductores generalmente, no el chico, el violador. Los claro, seduce. Bueno, eso es para otro programa entero, si querés, de 1 hora entera, cómo son los abusadores sexuales de niños. Correcto. Es toda una psicología que tienen, son grandes seductores, son carismáticos, son grandes actores, tienen doble personalidad. Las esposas están muchas veces perdidamente enamorados de ellos, y están llenos de amigos. Es todo lo contrario a lo que se piensa al mito que el abusador es un ogro con cara horrible, un loco, con un hacha detrás de un árbol, como salen en las películas de Halloween, ¿me entendés? Sí. No es así, es todo lo contrario. Por eso es tan difícil de detectar si no sos especialista en esto. Y muchas veces cuando se los entrevistan los juzgados, se les cree, porque claro, van bien peinados, aseados, perfumados, son simpáticos, mientras las madres, ¿qué hacen las madres? Están desesperadas, muchas veces se ponen a llorar, a gritar de la impotencia, de que nadie les crea. Porque no le creen. Y parecen las locas. Sí. Cecilia, lamentablemente nos sacan del aire. Da y una nos pista. quedó el tema de la resiliencia. Yo quería hablar de la resiliencia. Ya lo sé, lo es tengo. la capacidad de reponerse frente al trauma. ¿Cómo se repone? Para un próximo programa tenemos juegos patológicos y resiliencia. Ya nos sacan del aire. Yo te pido 1000 disculpas, pero es un tema que da mínimo para media hora, Ceci. Te agradezco muchísimo, te mando un beso grande y ya tengo los temas anotados para el próximo programa. ¿Te parece?
Te mando un beso. Chao, muchas gracias. Besos. Chao, chao. Con respecto a la audiencia, bueno, hoy no nos alcanzó el tiempo porque realmente profesionales de lujo. Les mando un beso muy grande a todos y será hasta el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,